estos dos, que son los que más frecuentemente se utilizan, ¿sí? Capital y trabajo. Entonces, la cantidad que llegamos a producir ahora depende tanto del trabajo como también del capital que podemos llegar a modificar. Bien, aquí entonces nuestro modelo lo vamos a trabajar con dos herramientas muy similares, muy análogas a lo que teníamos en el equilibrio del consumidor. ¿Ya? Vamos a ir asemejándolas para ir repasando ambas a la vez. Uno de nuestros elementos es la isocuanta. Iso significa igual, cuanta de cantidad. Nos está diciendo ya el nombre que aquí significa que cada isocuanta nos está midiendo igual cantidad de producto. ¿Sí? ¿Cómo graficamos las isocuantas? En el eje horizontal tenemos nuestro factor variable trabajo, en el eje vertical el factor variable capital. Distinto a todos los ejes que anteriormente estábamos manejando, ¿cierto? Nuestros dos factores de producción en cantidades los estamos midiendo aquí. ¿Y qué significan estas líneas de aquí? Cada línea roja es una isocuanta. ¿Bien? Cada isocuanta entonces nos está representando un nivel de producción. Por ejemplo, si tenemos aquí en este punto alto que nos sugiere la gráfica, contratamos un trabajador y 3 unidades de capital. Con esta combinación de factores nos dice que estamos produciendo una cantidad de 55 unidades. ¿Sí? Pero podríamos tener otras combinaciones entre trabajo y capital que nos dé también esta misma cantidad producida. Una de ellas, por ejemplo, una maquinaria y 3 trabajadores, nos va a dar la misma producción. O esta otra que no está marcada por acá, digamos 2 trabajadores y 1.6, digamos, de maquinaria. Nos dará la misma cantidad de producción. Cualquiera de estos puntos que contratemos, capital y trabajo, estamos produciendo siempre 55, ¿no? Si estamos en algún otro punto por aquí, por ejemplo, aquí con 4 trabajadores y esta cantidad de maquinaria, igualmente, ¿cuánto producimos? 55. Este es nuestro nivel de producción. ¿Qué tendría que pasar para que produzcamos más? Aumentar de ambos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, con 3 unidades de maquinaria, pero ya 2 trabajadores, ahí puedo producir 75 y estaré en una isocuanta más lejana del origen, ¿sí? Y en cualquier punto de esta otra isocuanta voy a estar produciendo 75. Si quiero producir más todavía, tendré que contratar más trabajadores con la misma cantidad de capital, por ejemplo, en el punto C. ¿Y ahí cuánto estoy produciendo? 90, ¿no? Mientras más alta sea la isocuanta, entonces nos está diciendo que tenemos mayor cantidad producida con esta combinación de capital y de trabajo. De lo que habíamos visto anteriormente de la teoría del consumidor, ¿les recuerda algo? ¿Algún concepto similar que hayamos tenido? ¿No? Graficábamos no capital y trabajo, graficábamos el bien X y el bien Y. Y teníamos, les he traído mi conito, ahora no lo he traído, que les había mostrado, que nos está mostrando esto, un mapa de preferencias del consumidor, ¿sí? Y estas eran las curvas de indiferencia que tenían unas características que hemos mencionado. ¿Ahora sí se acuerdan? Sí, son muy similares, el concepto es el mismo, son curvas de nivel ambas. Para estas combinaciones de capital y de trabajo, tenemos ciertos niveles de producción, que mientras más arriba estemos en el cono, si lo vemos de 2 niveles, sería simplemente que estamos más lejos del origen, ¿no? Y tenemos más producción. En esto era que teníamos más utilidad para el consumidor, más satisfacción para el consumidor. Aquí es que tenemos más producción en la teoría del productor, ¿sí? Esos son con las isocuantas. ¿Qué tenemos con...? Este es nuestro primer elemento. También podemos medir su pendiente, que se llama tasa de marginal de sustitución técnica, y la medimos como el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital. ¿Cómo calculamos el producto marginal del trabajo? Así como lo hemos calculado aquí, en este ejemplito. El producto marginal del capital, también ahora que también es un factor variable, es el mismo concepto que tenemos, ¿no? La división de estos dos nos da la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la isocuanta, que va a variar
punto, dado que es una curva. Entonces, esa es la tasa marginal de sustitución técnica. En la teoría del consumidor también vimos un concepto muy similar, con un nombre también muy similar. La pendiente del isocuánto es la tasa marginal de sustitución técnica, ¿no? Esta línea recta nos está midiendo la pendiente acá en este puntito donde son tangentes ambas. Entonces, ahí tenemos nuestra pendiente de la isocuánta. El otro elemento que necesitamos para el análisis del productor en el largo plazo es el isocosto. ISO igual costo o presupuesto cuando estamos hablando de la empresa. Nos está mostrando esta línea recta que es el isocosto, el mismo nivel de presupuesto. En cualquier punto de este isocosto, la empresa está gastando o está erogando todo su presupuesto, está agotando su presupuesto. ¿En qué? Contratando una determinada cantidad de trabajadores que tendrán que pagar su salario y contratando una determinada cantidad de capital, de bienes de capital. ¿Sí? Por ejemplo, si contrata esta cantidad de trabajadores y esta cantidad de capital, está agotando todo su presupuesto. ¿Sí? Pero también podría servirle este presupuesto para contratar esta cantidad de trabajadores y esta cantidad de maquinaria o capital. ¿Sí? En ambas está agotando todo su presupuesto. Podría también estar contratando esta cantidad. ¿Le alcanza a la empresa? Esta cantidad de capital y esta de trabajo, o de trabajo y de capital, perdón. ¿Puede contratar hasta ahí? Puede, pero no está agotando todo su ingreso o todo su presupuesto. ¿Sí? Tiene presupuesto todavía disponible para poder invertir en más producción. ¿Sí? Pero puede. ¿Podrá estar contratando por acá arriba? No, ahí ya no va a estar pudiendo contratar porque esto está fuera de su límite presupuestario, fuera de su alcance. Este concepto del isocosto, entonces, determina la máxima combinación de factores, trabajo y capital, otra combinación de trabajo y capital que la empresa puede contratar con los recursos que tiene, con todo su presupuesto y dado también el precio, ¿no?, que tiene que pagar por contratar trabajadores y maquinaria. ¿Bien? ¿A qué concepto les recuerda esto del isocosto? De lo que vimos la anterior clase en la teoría del consumidor. Había uno similar, ¿cierto? Era la recta de restricción presupuestaria. Ya la van a ir trabajando más a detalle, ¿no? Quienes vayan viendo este modo. Entonces aquí es financiable para la empresa y acá no es financiable, lo que decíamos hace rato, ¿no? Después, la ecuación la podemos escribir igual con una ecuación, al ser una línea recta. Tenemos el precio del trabajo que le llamamos salario, lo abreviamos con W, el precio del capital que es la renta, lo abreviamos generalmente, no como la renta, sino la tasa de interés, acá está como R, como tasa de interés real, ¿no? Y la pendiente que es la división entre los precios de ambos factores, precio del trabajo o salario sobre el precio de capital o tasa de interés, ¿no? Ahí está entonces la pendiente del isocosto. Ahora bien, el isocosto puede variar, igual que la restricción presupuestaria. Si el presupuesto de la empresa aumenta, entonces la empresa va a poder contratar más factores de producción, se va a desplazar acá afuera. Si el presupuesto de la empresa disminuyera, va a contratar menos, se va a mover hacia este lado. Entonces puede cambiar. Igualmente que, un segundito al otro lado. Igualmente que el presupuesto puede variar, o nuestro isocosto puede variar si el precio al que contratamos el capital cambia, o si el precio al que contratamos los trabajadores, es decir, el salario, también cambia. Aquí, por ejemplo, hay una si estábamos originalmente aquí y ahora podemos contratar más trabajadores, ¿qué habrá pasado con el salario si ahora podemos contratar más trabajadores? ¿Habrá aumentado? Ha disminuido, ya está. Ha disminuido. Si les tengo que pagar menos, puedo contratar más gente, puedo contratar más horas de trabajo, ¿no? Ahí la situación. Entonces puede cambiar y en este caso cambia la pendiente también, que está el precio del trabajo y del capital ahí en su cálculo. Entonces,
A partir de la conjugación de estos dos elementos, la isocuanta que habíamos, ¿no? Donde el nivel de producción o el isocosto que nos muestra cuánto podemos contratar de factores, vamos a analizar el equilibrio del productor. Y aquí tenemos que cumplir nuevamente la condición de tangencia, igualito que pasaba en el equilibrio del consumidor, ¿se acuerdan? La isocuanta tiene que ser tangente al isocosto. En el punto de tangencia nos estará marcando el equilibrio del consumidor, y eso quiere decir que el consumidor, que el productor está alcanzando la máxima producción posible para el presupuesto que tiene disponible la empresa, ¿sí? Por ejemplo, aquí estará en un nivel de producción el que decíamos hace rato, de 200. ¿Al productor le gustaría producir más, digamos 250? Tal vez sí, pero podría producir en algún punto de estos, podría contratar la cantidad necesaria de trabajo y de capital para producir en esta isocuanta. No le alcanza, ¿no es cierto? Solamente puede financiar todo lo que está aquí abajo, ¿sí? El productor podrá contratar, digamos, en un punto acá y producir 150 o 180, digamos. Puede, pero le convendrá gastar todo, agotar todo su presupuesto y producir solamente 180, porque podría igualmente, agotando todo su presupuesto, podría producir más bien 200. Entonces está maximizando, logrando la producción máxima que le alcanza con el presupuesto que tiene dado. Eso pasa en la tangencia, ¿sí? ¿Cómo era el equilibrio del consumidor? Algo similar, ¿se acuerdan? Solo que ahí el consumidor maximizaba su utilidad, que era la curva de indiferencia, dada su restricción presupuestaria, que estaba dada por su ingreso, ¿no? Y por el precio de los bienes que compraba, que es muy similar a lo que tenemos aquí. Conceptualmente es totalmente distinto, pero técnicamente, matemáticamente es muy similar. Vamos con la siguiente entonces. Aquí está nuestro equilibrio del productor, tenemos la misma situación de equilibrio, pero aquí están ya, digamos, algunas relaciones más matemáticas. A partir del hecho de que aquí las pendientes de ambos son iguales, podemos deducir algunas ecuaciones, algunas condiciones para el equilibrio, ¿no? Donde juega la pendiente del isocosto y la pendiente de la isocuanta, son iguales en este punto de equilibrio, y ahí salen también algunas relaciones de igualdad, ¿ya? Ahí no voy a entrar en el detalle, creo que no es necesario. Aquí hay un concepto adicional para el productor y en el largo plazo, que es la senda o ruta de expansión de la empresa. ¿Qué es una senda o una ruta? Un camino. ¿Qué pasa cuando la empresa está en crecimiento, está en expansión? Su presupuesto estará aumentando, ¿cierto? Si el presupuesto aumenta, si originalmente estamos en este equilibrio y aumenta su presupuesto, su isocosto subirá. ¿Le convendrá seguir produciendo aquí a año sub cero? No, puede producir hasta acá, este será su máximo ahora con este nuevo presupuesto mayor. Entonces pasa este nuevo equilibrio para el productor. Si por ejemplo su presupuesto se redujera, su isocosto se va a contraer. ¿Seguirá pudiendo producir aquí en el sub cero? No le va a alcanzar, su límite está dado hasta acá nada más. Entonces tendrá que haber otro máximo para este presupuesto que tiene reducido, ¿sí? Este será su equilibrio. Si trazamos, si combinamos todas las óptimas combinaciones que llega todos los equilibrios de este productor para diferentes niveles de presupuesto, podríamos tener esta gráfica. Aquí está el óptimo para menor presupuesto, el óptimo inicial, el óptimo para cuando teníamos un mayor presupuesto. Y podríamos ir identificando óptimos para niveles de presupuesto intermedios, menores o mayores, y todos esos óptimos se llaman ruta o senda de expansión de la empresa. El camino que seguiría en caso de que la empresa vaya expandiéndose, vaya en crecimiento. Eso nos muestra este concepto. Bien, a ver, lo central pero hasta el momento de estas diapositivas que hemos estado viendo, equilibrio del consumidor, ¿sí? Ahí teníamos curva de indiferencia, tangente con la recta de restricción presupuestaria. Tenemos también el equilibrio del productor en el largo plazo.
similar a esto, ¿no es cierto? Cada uno de estos es un equilibrio. Isocosto con isocuanta en tangencia, ¿sí? Muy similar a esto. Ya vamos con 3 equilibrios en nuestro haber, ¿cierto? Equilibrio del mercado, equilibrio del consumidor, equilibrio del productor. Bien, en el largo plazo es este, ¿no? En el corto plazo nuestro análisis será distinto, ¿no? Con las 3 etapas de producción. Hasta ahí tenemos la teoría del productor. Hablando y continuando hablando del productor, podemos ingresar a la teoría de costos. ¿Qué pasa en la teoría de costos? ¿Qué es un costo para un productor, para una empresa? Obligaciones que tiene, obligaciones en las que incurre para lograr su producción, ¿sí? Y en este caso podemos mencionar costos explícitos, los que va a erogar efectivamente, pero también costos implícitos, los que se llaman los costos de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad. ¿Se acuerdan del ejemplo que dábamos anteriormente? Con esta madera o bien hago pupitres o hago un escritorio, ¿sí? Pero no puedo hacer ambas cosas con la misma madera. Ese es un costo de oportunidad. Entonces, económicamente consideramos, además de los costos explícitos, también esos costos de oportunidad cuando estamos haciendo los análisis, ¿ya? ¿Qué van en nuestros costos? Ahí tenemos bueno, esa era una primera clasificación de costos, entre explícitos e implícitos. Otra que se usa mayormente es la clasificación entre costos variables y costos fijos, ¿sí? Los costos fijos, como el nombre dice, son fijos, son pagos constantes, ¿sí? Aquí fíjense en los ejes, ¿qué estamos midiendo? En el eje vertical estamos midiendo en unidades monetarias los costos de la empresa, tanto sean costos variables, fijos o totales, y aquí la cantidad que estamos produciendo. En el anterior gráfico no veíamos la cantidad en los ejes, ¿no? Sino que estaba en el nivel de la isocuanta. Aquí tenemos la cantidad en el eje horizontal. ¿Qué pasa con nuestros costos cuando producimos 0 unidades con nuestro costo fijo? Por ejemplo, si tenemos que pagar el alquiler del local donde estamos trabajando, donde está operando nuestra empresa, nuestra fábrica. Si producimos 0 unidades, ¿tenemos que pagar el alquiler? Sí. Si producimos una unidad, igual tenemos que pagar el mismo alquiler. Si producimos 100, igual. Si producimos 1000, igual tenemos que pagar el mismo alquiler. Es un costo fijo, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasará, por ejemplo, si estamos produciendo, para seguir con el ejemplo de los muebles, ¿qué pasará con nuestro costo de madera si producimos 0 muebles? No incurrimos en ningún costo para producir 0 muebles por madera, ¿no es cierto? Pero si producimos un mueble, ¿qué cantidad de madera necesitamos? ¿Poca? Para un mueble, poca madera, y su costo también, digamos, será reducido. Pero si producimos 100 unidades, 100 pupitres, ¿cuánta madera necesitamos? Bastante, necesitamos más y su costo irá aumentando. Pero si necesitamos producir 1000 pupitres, ¿qué pasa con el costo de la madera? Irá también aumentando en forma más o menos proporcional, ¿verdad? Nuestro costo fijo era constante, estemos produciendo poco o mucho o nada. En cambio, el costo variable, que es este de acá, va a ir incrementándose en la medida que varía la cantidad que producimos. Por eso es variable. Las obligaciones directamente relacionadas con la cantidad producida. A medida que voy produciendo más, los costos también se irán incrementando. Eso nos dice el costo variable. Y la empresa tiene que afrontar y solventar tanto los costos fijos como los costos variables. Entonces, de ahí que tiene la suma de ambos, va a ser el costo total de la empresa. Si sumamos los costos, va a tener esta misma forma, pero la desplazamos hacia arriba a la altura del costo fijo, ¿no? Estos serán nuestros costos totales para la empresa. Y aquí estamos viendo los costos por el conjunto de la producción. Si producíamos 100 muebles, aquí estamos viendo nuestros costos. Por ejemplo, si aquí está la cantidad de producción 100 y este es nuestro nivel de producción, aquí podemos ver cuánto era nuestro costo total por las 100 unidades que estoy produciendo, ¿sí? ¿Qué parte de eso era nuestro costo variable, ¿no? ¿Y qué parte es el costo fijo? Que es constante. Por el conjunto de los 100
de las 100 unidades de los 100 muebles que estamos fabricando, ¿sí? Ahora vamos a ver los costos unitarios que nos permiten hacer análisis muy necesarios, muy interesantes, ¿ya? Los costos unitarios, en este caso, ahí vamos a entrar a conceptos también del costo fijo medio y del costo marginal, del costo variable medio. El costo promedio, ahí estamos dividiendo nuestro costo total entre la cantidad producida. Quiere decir que en promedio de las 200 unidades que decíamos, ¿no?, que estamos produciendo, ¿cuánto me cuesta cada una? ¿Sí? Si mi costo total, por ejemplo, hubiera sido de 1000 bolivianos, no, pondremos más, ¿no? 10.000 bolivianos, el costo total, ¿sí? Y la cantidad de producción, hemos dicho, son 200. ¿Cuánto es el costo unitario, el costo medio? Tengo que dividir 1000 entre 200. ¿Cuánto me va a dar eso? O 10.000, perdón, entre 200. 50. Entonces, el costo medio es 50. Quiere decir que en promedio, cada pupitre me costó 50 bolivianos fabricar. ¿Sí? En promedio, cada uno de esos me cuesta eso. Pero también puedo desglosar en el costo fijo medio. La porción media del costo fijo, ¿cuánto es por la división? ¿No es cierto? El costo fijo entre la cantidad producida, o el costo variable también. Voy a tener un costo variable medio. Igualmente, dividiendo el costo variable entre la cantidad producida. ¿Sí? Y de ahí tenemos las siguientes curvas aquí en nuestro gráfico. El costo variable, el costo medio, el costo promedio que habíamos visto, tienen una forma de U, ¿sí? Va decreciendo, llega a un punto más bajo y luego va creciendo. Es como una U ensanchada. El costo variable medio tiene también la misma forma de U, pero está por debajo del costo medio, porque no está incluyendo el costo fijo medio, ¿sí? Entonces está por debajo, pero tiene más o menos la misma forma. Aquí se junta más porque el costo fijo, si es la cantidad constante que vamos dividiendo en una cantidad cada vez mayor, va a ser decreciente, esta línea amarilla de abajo, ¿no? Ese será nuestro costo fijo medio. Hasta ahí las divisiones. Pero también tenemos un costo marginal. Nuevamente la palabra marginal, ¿no ve? Aquí nos la vamos a tropezar a cada rato. ¿Qué significa marginal? Adicional. Entonces es el costo adicional por producir una unidad adicional del producto. ¿En cuánto se incrementa mi costo? Si produzco una unidad más. ¿Sí? Si mi costo total era de 10.000 y ahora quiero, por producir 200 unidades, si quiero producir 201 unidades, ¿en cuánto va a subir mi costo por una unidad adicional? ¿Sí? Quizás sube en 40, en 45 o en 55, no sé. ¿Sí? Ese va a ser el costo adicional por producir una unidad adicional. Estos son los costos unitarios por unidad producida. En promedio, cada pupitre, ¿cuánto me cuesta? En promedio de estos 50 bolivianos, ¿qué porción es su costo fijo? Por ahí digamos 10 bolivianos y 40 sea de costo variable. La suma de ambos igual nos va a dar el costo medio total. ¿Ya? El costo medio de la suma del costo fijo medio y del costo variable. Y el costo marginal también, esta última unidad producida, ¿en cuánto me incrementó el costo total de haber producido 199 unidades? ¿No? Si me voy hacia atrás también. ¿Cuánto ha sido el costo adicional por haber generado esta última unidad producida? ¿Bien? Y el costo marginal tiene esta forma. Las formas es importante que se las sepan. Primero decrece y luego crece rápidamente. Yo les digo, no está en la literatura esto, lo de la forma de UCI, pero esto yo les digo para que se acuerden, es como una forma de decirlo bien, un tanto redondeado, ¿sí? Primero decrece y luego crece rápidamente. Y también tiene la particularidad que atraviesa, intersecta el costo medio y el costo variable medio en los puntos más bajos de estos, ¿sí? En el punto inferior de ambos. Ese es nuestro costo marginal. Esto es muy importante que sepamos para los análisis de maximización del beneficio que vienen más adelante. A ver, vamos, estos son escalas de producción. Este es nuestro costo medio de largo plazo.
Y aquí podemos ver que los rendimientos de escala son crecientes, bajan nuestros costos. Por ejemplo, en la medida que incrementemos en una proporción fija nuestra producción, o incrementamos nuestros factores de producción en esta proporción lambda, digamos, duplicamos nuestros factores de producción, ¿qué tendríamos que esperar que pase con nuestra producción total? ¿Que se duplique? Si duplicamos nuestros factores de producción, tendríamos que esperar que se duplique nuestra producción, ¿sí? Que serían los rendimientos de escala constantes. Pero sucede que hay situaciones donde tenemos rendimientos no constantes, sino rendimientos crecientes. Duplicamos nuestros factores de producción, pero nuestra producción crece en algo más que el doble. Es mayor lo que llegamos a producir que si la duplicáramos solamente. Estos son los rendimientos crecientes de escala. Pero también puede haber otra situación donde los rendimientos sean decrecientes, que si duplicamos nuestros factores de producción, si estamos produciendo 200 unidades, nuestra producción total no va a llegar a 400, llegará a 350, 380, no sé, no va a llegar a duplicarse, ¿sí? Ahí son rendimientos de escala decrecientes o deseconomías de escala convencidas, ¿ya? Entonces hay algún elemento complementario a esto. Pero vámonos a lo central. Lo central son las formas de las curvas de costos que teníamos acá. Estas de aquí es importante que las manejemos, ¿ya? Que las identifiquemos porque a continuación nos van a ser de utilidad para el análisis de maximización del beneficio. ¿Qué decíamos que les interesa a los productores? Lograr ganancia, lograr beneficio, lograr utilidad aquí. Y además no solo cualquier ganancia, sino la máxima ganancia posible, ¿sí? Querrán obtener la mayor ganancia posible. Entonces, ¿cómo logran maximizar su beneficio? Ustedes contablemente, ¿cómo calculan el beneficio o utilidad de la empresa? Restando de los ingresos, le restan sus gastos y ahí está la utilidad bruta, ¿no es cierto? Aquí es lo mismo. Fíjense, tenemos por un lado nuestro ingreso total. Nuestros ingresos totales, ¿cómo los obtenemos? Multiplicando el precio al cual estamos vendiendo nuestra producción por el total de producción. ¿Cómo se verá esto gráficamente? Y aquí tenemos un ejemplo. Será creciente, ¿sí? Para un precio constante, en la medida que vendamos más, nuestro ingreso total va a ir aumentando, ¿sí? Ahí tenemos nuestro ingreso total y también necesitamos nuestro ingreso marginal, ¿no? En todo lado lo marginal. Nuestro ingreso adicional cada vez que vendemos una unidad adicional de nuestro producto. Entonces, como nuestro producto, digamos, cuesta, aquí tenemos en el ejemplo, digamos que cuesta 10 bolivianos. Si vendemos 0 unidades, nuestro ingreso total es 0. Si vendemos una unidad a 10 bolivianos, tendremos 10. Si vendemos 2.20, si vendemos 3.30, etc. Saltamos aquí. Si vendemos 100, por 10 bolivianos cada una, nuestro ingreso total va a ser 1.000. Si vendemos 101, será 1.010. Podemos saltar aquí también a una escala mayor. ¿Bien? Pero ¿cuál será nuestro ingreso marginal? De aquí de vender una unidad a 2 unidades, ¿en cuánto subió nuestro ingreso? En 10, ese es nuestro ingreso marginal. ¿No? De vender 2, nuestro ingreso, al vender 3, nuestro ingreso subió ¿en cuánto? En 10. Cuando vendíamos 100 unidades y pasamos a vender la unidad 101, ¿en cuánto subió nuestro ingreso? En 10. Y acá, de vender 10.000 unidades a vender 10.001 unidad, ¿en cuánto subió nuestro ingreso? En 10. Nuestro ingreso marginal es constante y es igual al precio. ¿Sí? Si nuestro precio llega a 10, nuestro ingreso marginal va a ser constante. El ingreso adicional que tenemos es constante. Y este va a ser lo vamos a ver más adelante. Y es igual al precio que tenemos aquí. Esta D es de demanda, que es lo que les decía, vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, nuestro ingreso es constante y siempre es igual al precio. Si este es de 10, cada unidad adicional que vendamos nos va a reportar un ingreso de 10 más, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, decíamos, para ver nuestras ganancias, tenemos que contrastar nuestros ingresos totales, restarle nuestros costos totales, nuestros costos de producción. ¿Sí? Nuestras utilidades, vamos a ver de ahí. Nuestros ingresos aquí los acabamos de ver. Los costos los hemos visto hace rato en la anterior diapositiva.
juntamos ambos. ¿Sí? Por un lado tenemos nuestros ingresos totales. Este gráfico es bien importante. Tenemos nuestros ingresos totales y tenemos por otro lado nuestra curva de costos totales, por el total de la producción. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en un nivel de producción por acá? Nuestros costos, fíjense, esta es la curva de costos, es mayor que nuestros ingresos. Entonces, ¿qué tenemos como resultado en la empresa? Pérdidas, ¿no es cierto? Tenemos pérdidas. ¿Qué pasará, por ejemplo, si estamos en este nivel de producción 4? Nuestros ingresos están acá y nuestros costos están acá abajo. ¿Qué tenemos? Ganancias, ¿cierto? Tenemos ganancias ahí. Entonces, ¿y qué pasa acá en este punto? El punto de equilibrio, ¿me ven? ¿Ya qué número de equilibrio vamos? ¿Cuántos equilibrios ya estamos viendo? 4, ¿no? Equilibrio del mercado, equilibrio del consumidor, equilibrio del productor, que hace rato hemos visto, ya van 3. Y este equilibrio, el punto de equilibrio de la empresa, el punto de equilibrio contable, es el cuarto equilibrio que estamos viendo. ¿Qué pasa en este equilibrio? Aquí creo que lo tengo. Ahí tenemos nuestra área de pérdidas, nuestra área de ganancias y nos interesaba obtener la ganancia máxima. Vamos a ver cómo maximizamos esa ganancia. Es decir, no será lo mismo tener una ganancia acá, digamos, que esta sería la resta entre ambos, pequeñito, que tener acá una ganancia, la resta entre estos dos. La empresa va a querer la ganancia máxima. ¿Sí? Vamos a ver cómo maximizamos. Y entre todos estos tenemos nuestro punto de equilibrio. Ahí está el punto de equilibrio. ¿Qué significa este punto de equilibrio? Que la empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias. Los ingresos son iguales a los costos. Por tanto, no hay por eso ni pérdidas ni ganancias. Entonces, este es otro equilibrio. Este sí se llama punto de equilibrio. Generalmente yo al equilibrio del mercado, donde tenemos oferta y demanda, no le llamo punto de equilibrio. Siempre le digo equilibrio del mercado. ¿Sí? Pero este sí se llama punto de equilibrio. ¿Sí? Un equilibrio contable o equilibrio de la empresa, para que lo distingamos de los otros. Entonces, ahí estaba nuestro punto de equilibrio. Eso es importante que lo distingamos, ¿no?, de los otros equilibrios que tenemos. Pero queríamos obtener la ganancia máxima. Y esta ganancia máxima que habíamos visto, ¿no? No es lo mismo tener esta ganancia aquí, esta resta chiquitita, que esta otra que es más grande, más interesante para la empresa. Entonces, para maximizar, matemáticamente en cálculo, ustedes que van a repasar cálculo también, ¿cómo obtenemos un máximo cuando tenemos funciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué operación tenemos que hacer? Derivar, y la primera de derivar lo tenemos que igualar ¿a cuánto? A 0. Ya van a pasar el cálculo, se van a acordar. Y hay mucha relación entre microeconomía y cálculo. Se utilizan todos los conceptos que hemos visto marginales ahorita, para calcular se implican derivadas. ¿Sí? Para los máximos también hay derivadas, ¿no? El cálculo los van a ir repasando entonces. Hay mucha relación entre estos dos. Bien, entonces para maximizar la ganancia necesitaríamos derivar, ¿sí? Y las derivadas de estas funciones son las funciones por los precios unitarios. Concretamente, la derivada del costo total es el costo marginal. La derivada del ingreso total es el ingreso marginal que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, igualamos ambas, o igualamos la derivada a 0 y vamos a obtener esta condición de ganancia máxima, que el ingreso marginal tiene que igualar al costo marginal. Cuando esto sucede, la empresa logra su ganancia máxima. Entonces, ahí, cuando se está igualando costo marginal con ingreso marginal, tenemos que definir cuánto producir, que esta va a ser la cantidad óptima de producción que me va a permitir obtener la ganancia máxima para la empresa. La condición, aquí no quiero que se acuerden las derivadas, sino la condición. Ya en el módulo de cálculo ahí van a estar acordándose bien de eso, ¿no? Aquí, costo marginal, ingreso marginal, es la condición de maximización del beneficio para el productor. ¿Sí? Que el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Ahí está.
nuestro ingreso marginal, la condición de maximización del beneficio o de la utilidad para la empresa. Entonces, aquí hay un análisis complementario a esto, ¿no? Si estamos por debajo, podríamos todavía mejorar nuestras ganancias en la medida que vayamos aumentando nuestra producción. Podemos mejorar, aumentar la ganancia. Si estamos produciendo por encima de este punto, donde se cumple la condición donde ambos son iguales, en la medida que reduzcamos, nuestra ganancia se va a incrementar. Entonces el punto óptimo es este de acá. Y eso es lo que nos quiere decir este gráfico, esto que tenemos aquí. ¿Qué más podemos mencionar acá? Está avanzando. Ahora sí. Entonces, la empresa siempre va a tratar de maximizar su ganancia. Siempre primero va a tratar de generar la ganancia máxima, pero puede que se encuentre en situación de pérdida. Entonces ahí tenemos que comparar primero nuestro ingreso marginal con nuestro costo marginal. Aquí están nuestras curvas por precios unitarios, tanto de costos como la del ingreso, que sería el ingreso marginal. Entonces, si el precio es mayor que el costo medio, como acá vemos, nuestro precio está cubriendo lo que nos cuesta en promedio cada unidad producida. Entonces aquí tenemos ganancias y ganancias extraordinarias. Toda esta diferencia, todo este rectángulo, va a ser justamente el área de nuestras ganancias extraordinarias. Un poquito más. Ahí está el área de nuestras ganancias totales, que son ganancias extraordinarias, cuando el precio es mayor que el costo medio. ¿Qué pasa en el mercado si el precio es igual que el costo medio? Nuestras ganancias son normales, estamos cubriendo todos nuestros costos, incluidos los costos de oportunidad. Entonces tenemos ganancias, pero esas ganancias son normales. ¿Qué pasa si el precio baja aún más y está por debajo del costo medio? El precio que recibimos no cubre lo que en promedio cada unidad nos está costando. ¿Qué tendremos? Pérdidas, y el área de pérdidas es esta. Pero hay una situación donde en las pérdidas podemos todavía funcionar en el corto plazo, que cubre nuestros costos operativos del precio. Ahí tenemos que ver nuestro costo variable más, si es que está cubriendo por lo menos todos los insumos, todos los costos operativos de la producción. Si es que los cubre el precio, todavía en el corto plazo podemos funcionar y nos conviene, reduce nuestra pérdida. Pero si el precio está por debajo del costo variable medio, tenemos que cerrar la empresa. No podemos cubrir ni siquiera nuestros insumos de producción. ¿Sí? Cerramos. Entonces, aquí hay un punto de cierre de la empresa. Este de acá viene a ser el punto de cierre de la empresa, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal si cumple la condición de maximización del beneficio, pero el precio es igual al costo variable medio en este punto. ¿Sí? Es el punto de cierre. Por debajo de esto no va a haber producción. Si tenemos precios menores, no va a producir la empresa. Pero si tenemos precios mayores, sí hay producción. Y de ahí derivamos, obtenemos. A ver, ya terminamos esta parte de costos. De ahí, para los diferentes niveles de precios que podemos tener, van a haber distintas cantidades de producción, que es lo que está saliendo aquí. Ay, no está saliendo aquí. Ahí está. Ahí está, chicos. Para distintos niveles de ingreso marginal de precios, aquí va a haber producción. Por debajo del punto de cierre no hay producción. La empresa cierra. Entonces, desde aquí que sí hay producción, ahí se está formando algo que ustedes conocen bien, que es la curva de oferta. A diferentes niveles de precios, cuánto se ofrece, cuánto se produce. Eso está mostrando estos puntitos rojos. De ahí viene también un análisis de la curva de oferta. Pero esta es la oferta individual de la empresa. ¿Sí? Esta es la curva de oferta de una empresa, con su estructura de costos. Y la oferta del mercado, que es la que habitualmente trabajamos, será la suma
de las ofertas individuales, ¿no? De todas las empresas que están operando acá, ¿no? Y de ahí tenemos que definir nuestro punto de cierre y de aquí en adelante, siguiendo la ruta del costo marginal, es nuestra curva de oferta de la empresa. La oferta de corto plazo de la empresa. Y esto es lo, digamos, lo que resume nuestra función de producción en el corto plazo. ¿Ah? Ahí es especialmente el tema de teoría del consumidor, que vimos la otra clase, y lo resaltante de este aspecto también es central en microeconomía. Aquí hay algunos elementos, a ver, los vamos a ir viendo rápidamente. Este es el que hemos visto. Aquí hay algunos otros elementos que entran. Este, digamos, es algo común. No se está viendo acá, ¿no? Otra vez se ha quitado. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos la estructura de mercados o los tipos de mercado. Competencia perfecta, competencia imperfecta. Esto se ve tanto en economía general como en microeconomía. La variante, digamos, es el grado de profundidad con que se ven ambas, porque en microeconomía ya tenemos todos estos elementos de costo.